Buenos días. En química vamos a revisar el tema llamado número de oxidación. Voy a entender que el número de oxidación es un número entero que puede ser positivo o negativo y va a ser la capacidad de los átomos de los elementos para combinarse y formar compuestos. Me va a servir para llevar a cabo el balance de ecuaciones químicas por el método redox, que más adelante voy a revisar. Sin embargo, me va a apoyar, me ayuda para poder escribir correctamente las fórmulas de los compuestos químicos. Por eso es muy importante. Yo voy a entender también que el número de oxidación indica si un átomo gana o pierde electrones al combinarse químicamente. Sin embargo, existen algunas reglas que debo de tomar en cuenta. Una de ellas sería que el número de oxidación del hidrógeno casi siempre es de 1 positivo, ¿sí? Cuando forma unos compuestos llamados hidruros, ¿sí? Este número va a cambiar, ahí va a ser -1, sin embargo más adelante vamos a estudiar ese tema. El número de oxidación del oxígeno va a ser de 2 cargas negativas, este es su número de oxidación. Los elementos sin combinar presentan un número de oxidación siempre de 0. En una ecuación química algunas veces me voy a encontrar que los elementos están solitos, no se combinaron y ahí voy a indicar que el número de oxidación es 0. También debo de tomar en cuenta que para poder escribir correctamente la fórmula de un compuesto químico, la suma de los números de oxidación de los elementos de un compuesto me debe de dar ¿cuánto? 0. También voy a tomar en cuenta que los números de oxidación de los elementos están indicados en la tabla periódica. Algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a tener el hierro o fierro, puede trabajar con 2 números de oxidación. Puede ser 2 positivo o 3 positivo. El oxígeno ya habíamos mencionado que a él le gusta trabajar con 2 cargas negativas. Pero por ejemplo el azufre puede trabajar con 6 positivas, 4 positivas y 2 negativas. También vamos a recordar que los elementos llamados halógenos, que corresponden al grupo 7A de la tabla periódica, ¿sí? Su número de oxidación siempre va a ser de 1 negativo. En el examen me van a preguntar, ¿qué elementos son los halógenos? Van a decir ustedes el cloruro, bromuro, fluoruro y yoduro. Ellos son halógenos y siempre trabajan con carga de 1 negativo. No importa si este negativo está antes del número o después. Sin embargo, también es una regla que casi siempre estos signos se colocan ¿dónde? Después de ¿qué? La unidad, después del número. Vamos a resolver un ejercicio para poder aplicar el concepto de número de oxidación. En este ejercicio dice, hallar el número de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico y me dan la fórmula. El ácido sulfúrico está formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Vamos a recordar que estos números pequeños son conocidos con el nombre de subíndices y me indican el número de átomos que se tiene de cada elemento en este compuesto químico. Tengo 2 átomos de hidrógeno, se combinó con 1 de azufre y con 4 de oxígeno para formar el compuesto llamado ácido sulfúrico. A mí me piden encontrar el número de oxidación ¿de quién? Del azufre. Bueno, ¿cómo voy a proceder? El alumno debe de tomar en cuenta que cuando una fórmula de un compuesto químico tiene 1, 2, 3 elementos, los 2 primeros son positivos y el último siempre va a ser negativo. Y voy a recordar esto, que la suma de los números de oxidación de los elementos en un compuesto me tiene que dar ¿qué? 0. Voy a aplicar esto. Ya sé que cada oxígeno, como en la tabla periódica yo no la voy a tener en mis manos en el examen, voy a recordar lo más sencillo. El oxígeno le gusta trabajar siempre con 2 cargas negativas. Y lo voy a multiplicar por este número 4 porque aquí tengo 4 oxígenos. Cada oxígeno contribuye con -2. Yo quiero saber en total cuántas cargas negativas tengo. Multipliquen -2 por 4, tengo -8. ¿Sí? Cada átomo de hidrógeno trabaja con una carga positiva y como aquí tengo 2 átomos de hidrógeno, tengo 1 por 2 medio más 2.
ya sé que el número, ¿sí?, de los números de oxidación, a la hora que los sumo me tienen que dar 0, por eso voy a anotar aquí un 0. Entonces, si a 8 le quito 2, yo sé que el azufre va a trabajar con ¿cuánto? Con más 6, porque en el examen no tengo la tabla periódica. Me van a pedir que matemáticamente yo encuentre el número de oxidación del azufre. Entonces va a ser 6 por 1, me da más 6. Ya tengo el mismo número de cargas positivas que a la hora que le sumo las cargas negativas me da ¿cuánto? 0. Sin embargo, la respuesta correcta va a ser este 6, porque estas son las cargas netas, o sea, las cargas totales. Y yo lo que quiero, o lo que me están preguntando, es que quiero que yo indique con cuánto trabajó cada átomo de azufre. También me podrían decir con cuánto trabajó cada átomo de hidrógeno y de oxígeno. Cada oxígeno trabajó con menos 2, cada azufre con más 6 y cada átomo de hidrógeno trabajó con más 1. Entonces, a la hora que lo sumé, me dio 0. Apliqué este concepto, esta regla. Bueno, voy a hacer otros ejemplos. Si yo tengo el aluminio y el cloro, vamos a suponer que yo no recuerdo ningún número de oxidación. Es muy fácil. Como aquí tengo un átomo de aluminio, aquí tengo la unidad imaginariamente, como en matemáticas. Van a cruzar este número hacia la parte de arriba. Aquí voy a tener un 1 y por lo tanto el aluminio va a tener un 3. Cuando tenga dos elementos, se escribe primero el positivo y luego ¿qué? El negativo. Matemáticamente, si ustedes multiplican 3 por este 1 o 1 por 3 positivo, me da más 3. Y a esto le voy a sumar 3 por menos 1, me va a dar menos 3. Y a la hora que yo sumo me da ¿cuánto? 0. Esto quiere decir que cada átomo de aluminio trabajó con más 3 y cada cloro trabajó con menos 1. ¿Sí? Tengo aquí otro ejercicio, él se conoce con el nombre de ácido nítrico. Tengo 3 elementos, va a ser positivo, positivo y negativo. ¿Sí? Mi cerebro va a recordar lo más sencillo, lo más fácil. Cada oxígeno trabaja con menos 2 por 3, me da menos 6. Cada átomo de hidrógeno trabaja con la unidad. Por un 1 que tengo aquí, me da más 1. Entonces, por lo tanto, ¿con cuánto estará trabajando el átomo de nitrógeno? Pues a 6 negativo le sumo 1 positivo, me quedan 5 unidades. Pero las 5 unidades van a ser positivas, porque va a ser positivo, positivo y negativo. Si multiplican 5 por 1, me da más 5. Y ya tengo la misma cantidad de cargas positivas y negativas, y a la hora que sume me va a dar ¿cuánto? 0. En este otro ejemplo yo sé que cada oxígeno trabaja con menos 2. Vamos a suponer que no lo recuerdo. Cuando ustedes tengan ya sea uno de los subíndices impares o los dos sean impares, otra vez los cruzan hacia arriba. Aquí voy a tener positivo, negativo. Cada oxígeno trabaja con menos 2. Y aquí cada átomo de hierro-fierro está trabajando con más 3. Porque si ustedes recuerdan, yo dije que el hierro-fierro puede trabajar con 2 y con 3. Entonces multiplico 2 por 3, me da más 6. 3 por menos 2 me da menos 6 y a la hora que lo sumo me da 0. Cada átomo de hierro trabajó con 3 y cada oxígeno con menos 2. En el siguiente ejemplo nada más tengo un átomo de hierro y uno de oxígeno. Entonces aquí el oxígeno trabaja con menos 2, aquí ya no lo cruzo, ¿sí? Entonces cada oxígeno trabaja con menos 2. Entonces menos 2 por 1 me da menos 2. Para que me dé 0, el hierro va a contribuir con 2 cargas positivas porque 2 por 1 me da más 2. Y a la hora que lo sumo me da 0. Porque el hierro, voy a recordar, me lo tengo que ir aprendiendo. Trabaja únicamente con 2 números de oxidación, que es 2 y 3. ¿De dónde saqué estos números? De la tabla periódica. ¿Sí? Lógico, a ver, estos exámenes, ellos toman en cuenta que el alumno en la secundaria hizo muchos ejercicios y que ya se les grabaron algunos de los números de oxidación.
Los más sobresalientes que yo les comentaba que era el oxígeno, el hidrógeno, los halogenuros, el hierro-fierro, el azufre. Son muy comunes en trabajar, ¿sí?, en clase con esos números de oxidación. Bueno, van a resolver la siguiente actividad. Dice, calcular el número de oxidación de cada elemento en los siguientes compuestos. Tengo permanganato de potasio. Más adelante les voy a enseñar a leer y escribir fórmulas, pero para eso se requiere entender qué es eso de número de oxidación. Este otro compuesto se llama el ácido sulfídrico, hidróxido de calcio. ¿Sí? Este es otro ácido. Este va a ser el ácido, se va a conocer el ácido perclórico. Este se va a llamar el ácido carbónico, el óxido de magnesio, trióxido de difósforo y el dicromato de potasio. Así se les llama. Más adelante les voy a enseñar a leer. Si yo les doy el nombre, van a escribir la fórmula, y si les doy la fórmula, ustedes los van a poder leer, identificar y clasificar. Pero para eso el alumno tiene que entender, comprender qué es el número de oxidación, ¿sí? Muchísimas gracias.